Buenos días a todos, nuevamente bienvenidos. Esta es la última sesión de manejo del estrés laboral. Recuerden que van a tener su evaluación el fin de semana. Hoy se les va a habilitar. También hoy por la tarde, para los que tenían duda, les vamos a enviar las convocatorias para los cursos atemporales, que son Administración de Proyectos, Análisis de Problemas, Home Office, Introducción a la Gestión de Trabajo con el uso de las TICs, Introducción a la Metodología de Gestión de Calidad con 5 S, Introducción a la Seguridad Operacional, Introducción a las Aulas Virtuales, Introducción a los Factores Humanos, Introducción al ISO 9001-2015, Introducción al Mapeo de Procesos, Introducción al Trabajo en Equipo y Manejo del Estrés Laboral. Si ya han tomado alguno de estos cursos, no es necesario que se inscriban nuevamente, a menos de que tengan que acreditar la evaluación, si es que no la pasaron en el periodo pasado. Y bueno, al final les daré otros avisos. Ya están las grabaciones de las 4 clases pasadas dentro de su Classroom. Y sin más, comenzamos con esta última sesión. Adelante, licenciado, buenos días. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya comentó mi compañero Agustín, esta es nuestra última sesión de este curso. Y el día de hoy únicamente nos vamos a enfocar básicamente en decir algunos ejemplos de lo que decíamos ayer sobre las estrategias de afrontamiento. Ya pensando en cerrar, en darles a ustedes algunas herramientas que empiecen a identificar qué estrategias usamos nosotros para combatir este fenómeno que conocemos ya como estrés. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Entonces, ayer, si recuerdan, nos habíamos quedado en esta definición ya más concisa, más breve, más resumida de lo que es el afrontamiento, que decíamos que son respuestas de tipo ya sea cognitivo o conductual que un individuo realiza hacia ciertas condiciones que pueden considerarlo amenazantes, que puede creer o que puede hacer su valoración en el sentido de que van a perjudicar su estado emocional, su bienestar. Acuérdense, lo que buscamos nosotros con afrontamiento siempre es regresar a este nivel de bienestar, es poder pasar esta montaña o este obstáculo que yo tengo enfrente para regresar a un estado de relajación. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, todos tenemos estrategias de afrontamiento. Para bien o para mal, siempre las utilizamos. Muchas veces estas no son efectivas y ahí es donde entra el problema, ahí es donde se genera este estrés crónico, pero es cuando no son efectivas. No significa que no tengamos. Por simple adaptación natural, hemos tratado de defendernos de las exigencias del medio. Otra vez, recuerden, somos seres individuales, cada uno tiene una característica propia, lo cual hace que soportemos más o soportemos menos de estas exigencias del entorno, de todo aquello que el estrés me está generando. Hay el que va a aguantar más, hay el que va a realizar menos procesos de estrategias de afrontamiento para mantener un estado saludable, hay el que requiere de muchas estrategias, de muchos procesos cognitivos y conductuales para mantener el estado de bienestar, y hay los que de inmediato pasamos a las fases de agotamiento porque tienen pocas estrategias o porque por más que tengan, estas no son efectivas. Entonces, aquí hay dos términos que nosotros tenemos que aprender respecto a las estrategias de afrontamiento. Uno de estos es la efectividad de la estrategia, es decir, qué tanto vamos nosotros a poder confrontar la situación. No siempre vamos a poder eliminar la fuente del estrés, ya se los había mencionado. Muchas veces la fuente se va a mantener presente, pero lo que sí podemos hacer es tolerar exigencia o este riesgo que nos está produciendo el medio. Es decir, el estrés va a seguir, la fuente viene desde la parte institucional, pero yo como persona tengo una efectividad en mis estrategias de afrontamiento y entonces puedo volver esta fuente estresante como algo tolerable. Puedo yo realizar ciertos procesos. Entonces aquí tenemos que valorar mucho esta relación entre la estrategia, lo que yo voy a hacer, mi procedimiento y el resultado final. Si al final, a través de todas mis estrategias, yo logro regresar a este estado de relajación o llegar al estado de bienestar, entonces decimos que mi estrategia de afrontamiento es efectiva. Algo que tenemos nosotros que tomar en cuenta para valorar esta efectividad son qué alteraciones de tipo conductual, de tipo psicológicas o de tipo fisiológicas está presentando el individuo. Y recuerden que hablábamos
desde la primera sesión y desde la época de que hablamos de los factores humanos, que distintas de estas áreas son las que afectan mi bienestar, las que afectan mi salud. No es únicamente la salud física, la salud fisiológica, que son las que a veces notamos más, pero no son las únicas. También yo tengo que ver qué conductas estoy yo expresando para enfrentar el estrés o qué alteraciones psicológicas podría yo llegar a generar en mí o en mis compañeros respecto a esta efectividad, respecto a conseguir mi meta, a costa de qué voy a usarlo, cuántas afectaciones puedo tener. Es una valoración de lo que ganamos contra lo que perdemos. Entonces tenemos que dejarlo muy claro de qué tanto queremos nosotros alcanzar con mi estrategia y al final cuál es mi resultado. ¿De verdad yo llegué a tolerar la fuente del estrés o cometí errores, mis estrategias no son efectivas y entonces se está presentando el estrés crónico y estoy presentando alteraciones de todos estos tipos? Conductuales ya lo hablábamos un poco, tenemos la apatía o el cinismo, en el cual yo persona entro en este estado de juego. Si recuerdan los tipos de organización de seguridad operacional, hablamos de la organización patológica, la que enferma a la gente. Entonces, una de las consecuencias de una organización que me estrese, pues va a ser esto, va a ser una apatía o un cinismo contra la organización. Va a ser, si a ti, institución, no te preocupas por mi salud, por mí como trabajador, entonces yo, trabajador, tampoco tengo por qué preocuparme por ti como institución. Entonces, yo hago lo mínimo indispensable que me toque, no me exijas más, simplemente voy a cumplir con mis tareas en tiempo y forma, pero no voy a hacer ningún esfuerzo o ninguna modificación que tú puedas requerir. Simplemente voy a hacer lo que me corresponde en el tiempo que me corresponda. Hasta ahí. Entonces generamos ahí una apatía, pero a veces esto es esta estrategia de afrontamiento contra el estrés, contra una organización que por más que yo reportaba, por más que yo informaba, por más que yo traía nuevas ideas, jamás me hicieron caso. Entonces, a mí me empezó como individuo a generar estrés el hecho de ser ignorado, el hecho de ser delegado a una función demasiado específica, cuando empezaron a decirme es que tú no eres jefe, es que tú no tienes toma de decisiones. Entonces, dije, bueno, pues genero esta apatía, alteración de tipo conductual, y entonces dejo de apoyar, dejo de hacer más de mi esfuerzo. En la parte psicológica, pues bueno, podemos mencionar obviamente cuestiones como la ansiedad, como la depresión, como la fatiga, cuestiones ya que nos afectan más como personas en nuestra parte de salud mental y que vamos a presentar también ciertas conductas, ciertas patologías, en las cuales yo, individuo, ya no soy un individuo sano de manera mental, ya estoy generándome una preocupación, ya estoy generándome una enfermedad, hasta cierto punto se puede denominar como tal, en el cual todas las condiciones que tu organización me has planteado me han llevado a mí a este punto. Cuando hablamos de los tipos psicológico y fisiológico, podemos usar también el concepto de causalidad, en el cual ya no vamos a hablar de un accidente aéreo, sino vamos a hablar de un accidente a mí como persona. Es decir, yo persona puedo tener una serie de accidentes laborales, de accidentes en el trabajo, porque estoy expuesto a riesgos. Normalmente cuando hablamos de salud y seguridad en el trabajo, hablamos de riesgos físicos, de riesgos tangibles, de aquellos como materiales químicos, de especies, de áreas suspendidas, de áreas inseguras en las cuales haya salientes o no tenga mi equipo de protección individual. Pero también tenemos que tomar en cuenta en estos riesgos los riesgos a la salud mental del trabajador, aquellos riesgos que no son tangibles, y uno de los principales obviamente va a ser el estrés. Y a veces estos se relacionan, estos son dobles, porque podemos tener una fuente de riesgo en ruido, por ejemplo, en una organización que produzca o que maquila alguna maquinaria, tenemos mucho ruido. El ruido es obviamente una afectación al sistema auditivo, pero también el estar en un espacio en constante ruido y en volúmenes muy altos también le puede generar estrés a las personas. También pueden tensarlos y generarles ansiedad. Entonces, esta fuente de estrés me va a generar alteraciones de los tres tipos. Fisiológica, porque voy a tener afectaciones al sistema auditivo. Psicológicas, por el estrés que me está generando el hecho de todo el tiempo tener que estar oyendo mucho ruido.
Y conductuales porque yo voy a tener ciertas conductas en las cuales a lo mejor yo dejo de prestar atención, o para tratar de subsanar un poco esta deficiencia, uso 4 o 5 pares de audífonos para que ya cancele completamente todo el ruido, y entonces también no pongo atención a otros estímulos. Entonces nosotros tenemos que ver la efectividad cómo es. En este punto, lo único que vamos a ver es si la fuente de estrés se está volviendo tolerable. Si con todas estas que mencionamos, con el usar 6, 7 pares de audífonos, con el ignorar a las personas y si vamos a tener cierta lesión, yo tolero el estrés, entonces mi estrategia es efectiva, porque yo estoy combatiendo la fuente del estrés. No es efectiva para subsanar un problema de seguridad o para subsanar la salud de las personas, pero para combatir el estrés se está volviendo efectiva. Y el otro término, otra cuestión es esta, que no eliminamos necesariamente la fuente del estrés, sino la toleramos, como ya lo habíamos mencionado. Es decir, el ruido iba a seguir, pero la vamos a tolerar, lo vamos a aguantar, vamos a poder soportar estar en este entorno. Ahora sí, el siguiente término es la eficiencia de la estrategia de afrontamiento. Es decir, cómo nosotros vamos a hacer una evaluación positiva de este afrontamiento, cómo nosotros estamos alcanzando nuestras metas. Aquí es cuando nosotros podemos manejar nuestra fuente de estrés, es decir, nosotros ya tenemos cierto control sobre la fuente que nos está estresando contra el estresor. Tenemos que hacer esta evaluación positiva, es decir que mi procedimiento, recuerden, tenemos las 5 fases. Cuando nosotros aplicamos las estrategias de afrontamiento en la fase 3, entonces se está volviendo de una manera positiva. Yo estoy pudiendo subsanar y estoy aquí acabando con el caminito. No estoy teniendo repercusiones negativas, se está volviendo estrés únicamente transitorio. No es crónico y no vamos a llegar a más afectaciones en la esfera mental. Es decir, todo el procedimiento se volvió eficiente. Por eso lo denominamos como la eficiencia de la estrategia de afrontamiento. Aquí vamos a manejar la fuente del estrés o la fuente del riesgo. Aquí sí vamos a atacar ya el origen, desde dónde viene el estrés. No es únicamente que yo lo pueda tolerar o no. Aquí sí tenemos que tratar de controlarlo. En este punto de la eficiencia de la estrategia de afrontamiento no es únicamente que yo persona esté a salvo o que yo persona me sienta segura, sino también va a ser que tanto yo como mis compañeros nos podamos sentir de una mejor manera. Aquí ya entrarían en el ejemplo del ruido, pues los audífonos canceladores de ruido. Ya no necesitamos 6 o 7 pares de audífonos, ya necesitamos un instrumento especializado para esta situación y que cumplan con ciertas características, con ciertos niveles, en los cuales no cancelen absolutamente el ruido, únicamente lo disminuyen a un factor tolerable. Todos estos cuestiones que se tienen que valorar en la eficiencia de la estrategia de afrontamiento, otra vez tenemos que ir de la mano con la organización, de la mano con la industria, porque ellos son los que aportan muchas veces el controlar o el manejar la fuente del estrés o la fuente del riesgo, porque se produce dentro de la organización, porque no es algo que nosotros trabajadores estemos produciendo. A veces sí, pero muchas veces vienen desde una parte organizacional, desde toda una toma de decisiones que se han hecho desde la parte superior de la industria hasta replicar o repercutir en la parte operativa. Entonces es muy importante que otra vez trabajemos de la mano. No le corresponde el manejo del estrés únicamente al trabajador o únicamente a la organización. Y ahora sí, vamos a ver esta parte. Cuando nosotros iniciamos con el estudio de las estrategias de afrontamiento, cuando nosotros ya empezamos a ponerlas tangibles, a ver cuáles usábamos, surgen por estos dos autores. En el 86, donde teníamos al principio que manejar la parte lógica y la parte de emoción. Entonces, estos autores dijeron, las estrategias de afrontamiento se dividen en 2 tipos, en estrategias de afrontamiento dirigidas a regular las emociones y estrategias de afrontamiento orientadas a un problema en específico. Entonces, tenemos que valorar 2 puntos. El trabajador o la persona está combatiendo el estrés laboral desde la trinchera de cómo me siento, desde la trinchera emotiva de cómo soy, o la va a combatir desde la fuente, es decir, se va a volver lógico, se va a hacer un proceso estructurado, bien planteado de cómo combatir la fuente del estrés. Teníamos originalmente estas 2 partes, emociones o problemas específicos, lógica o emoción, y teníamos que balancearlo porque nos dimos cuenta
que las personas no usan únicamente una. Normalmente balancean las dos. ¿Por qué? Porque cuando yo no puedo enfrentarme a un problema específico, cuando yo como persona no puedo combatir de manera directa la fuente del estrés, entonces lo que hago es remitirme a cómo me hace sentir este estrés, a cómo me produce una serie de emociones ya a mí como persona, porque no puedo yo enfocarme en el problema específico. El problema específico sobresale mis características. Me tengo yo que enfocar en lo que me hace sentir, en qué sí puedo yo tratar. Aquí hablamos de fuentes de estrés en general cuando se empezaron a tasar esta clasificación y decíamos un ejemplo de cómo no siempre podemos irnos al problema en específico es con el clima. Si yo soy de esas personas que se estresa cuando hay rayos, cuando hay truenos, entonces yo persona no puedo usar estrategias de afrontamiento orientadas al problema en específico, porque no puedo yo corregir el clima, porque no puedo yo hacer que deje de llover o que deje de caer rayos y truenos a mi alrededor. Entonces, en donde me voy a tener que enfocar es en la parte de las emociones, en la parte de cómo me hace sentir esta experiencia y de qué medidas puedo yo implementar para regresar a mi estado de bienestar, ya sea usando música relajante, hablando con algún familiar, con algún ser querido, tratando de distraerme o aplicando alguna otra medida que yo pueda utilizar. Porque no siempre me puedo yo enfocar en el problema específico. Sí, si se puede, si yo puedo atacar desde la parte lógica, lo voy a hacer. Pero si no se puede, entonces me voy a ir siempre hacia mi persona, a protegerme como ser humano. Entonces, primero teníamos estas dos tipos de clasificación, emociones y problema. Y después, años después, cambiamos por este autor en el 91, las dividió, es decir, teníamos dos y ahora vamos a decir que hay dos de cada una. En total vamos a tener 4. Entonces esta persona dijo, ok, sí, es muy importante que sean orientadas al problema o que sean orientadas al bienestar, a las emociones, pero cada una de estas tiene de tipo cognitivo y de tipo conductual. Es decir, nosotros vamos a tener estrategias de afrontamiento dirigidas a regular las emociones de carácter cognitivo, estrategias de afrontamiento dirigidas a regular las emociones de carácter conductual, lo mismo que estrategias orientadas al problema específico de carácter cognitivo y orientadas al problema específico de carácter conductual. Entonces, con estas 4 definiciones en las cuales yo ya sé que tengo un lado lógico, que yo ya sé que tengo un lado de emociones y que yo puedo aplicar procedimientos cognitivos a través del pensamiento de ciertas estrategias, análisis de conflictos, percepción, toma de decisiones, conciencia situacional, o lo puedo hacer simplemente expresando una conducta que a mí me haga sentir más tranquilo. Sabemos que en psicología ya muchas veces combinamos estos términos, ya decimos que es cognitivo-conductual, porque primero lo pensamos y luego actuamos, pero las definiciones realmente en estrategias de afrontamiento así se han quedado divididas. Unas son del lado cognitivo y unas son del lado conductual. Unas son todo el proceso de abstracción y de pensamiento y otras son únicamente estímulo-respuesta. Yo produzco algo, me hace sentir bien, lo sigo utilizando. Produzco algo, me hace sentir con tensión, dejo de hacerlo. Entonces, al final, nosotros vamos a tener estas divisiones, estas 4. ¿Y qué ejemplos tenemos? Que era donde vamos a llegar para finalizar este curso. Vamos a definir ejemplos de cada una de estas estrategias de afrontamiento para tratar de que ustedes aprendan cuáles son las que utilizan. Ustedes son más de carácter cognitivo, de carácter conductual, centradas en un problema, centradas en emociones. Sabemos que utilizan todas, sabemos que todo el tiempo las vamos a estar mezclando, pero podemos tratar de identificar cuál es su estilo de afrontamiento. Realmente ustedes a qué se dedican más, a la parte del problema, a la parte de las emociones. Entonces, para empezar a aclarar una por una, pues vamos a hablar primero de las estrategias centradas en el problema de carácter conductual. Estas sí las llegamos a usar, pero los mismos autores, ya en la literatura, nos damos cuenta que son las que menos recomiendan. Son útiles siempre y cuando cumplan con los caracteres de efectividad y de eficiencia. Si al final llegamos al estado de bienestar, qué bueno, pero generan una serie de problemas, una serie de afectaciones y por eso son las menos recomendadas. Las pueden usar, sí,
pero las que menos vamos a recomendar. Y estas son acciones que intentan de forma explícita actuar directamente sobre la situación estresante. Entonces, ¿cuáles son los ejemplos de esta? Pues ya los habíamos mencionado, la evitación o el escape de la situación. Aquí tengo una fuente, tengo un problema que me genera mi conflicto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Actuar. ¿Y cómo puedo actuar para alejarme de esto? Pues con evitación o con escape. Simplemente yo huyo, me alejo del problema. Ya lo hemos mencionado varias veces, lo mencionamos con el ejemplo del instructor, el cual dice, hasta aquí yo no vuelvo a dar una clase, esto es muy complicado, esto me tensa mucho, y entonces mejor no me dedico a esta parte, no me dedico a transmitir conocimiento, porque a lo mejor yo tengo mucho, pero a mí me tensa, a mí me genera demasiado estrés el tener que pararme frente a un grupo. Entonces simplemente llegamos a la parte de evitación. Otro ejemplo es estas personas que tienen mucha rotación en los trabajos. Es alguien que llega a un trabajo, que trae muchas ideas, que parece que tiene mucho conocimiento, un amplio currículum, pero cuando los empezamos a poner en situaciones estresantes, tienden a renunciar, tienden a huir de esta parte, a escapar de la responsabilidad. Entonces evitan la fuente del estrés con una conducta que es explícita, que nosotros podemos detectar, se está alejando de, está renunciando. Esta estrategia es una que a veces se mide cuando nosotros hacemos entrevistas de selección de personal. Tratas muchas veces, obviamente, como institución, que tu gente no tenga este tipo de estrategia de afrontamiento, porque es alguien que te va a dejar tirada las cosas, que te va a dejar tirado el trabajo. Entonces, de preguntas, incluso lo puedes poner dependiendo del tipo de entrevista y del enfoque en una situación estresante y ves cómo es su rendimiento, si abandona, si deja, si renuncia a la tarea que le estás planteando. Entonces es una persona que utiliza estrategias de afrontamiento centradas en el problema y de carácter conductual, que va a dejar abandonado, tirado el trabajo, que se va a separar de aquel factor o de aquella fuente de estrés para que él pueda regresar a su estado de bienestar. Otra vez es útil porque al final conseguimos la meta, porque regreso al estado de bienestar, pero no es ni socialmente aceptable y nos puede generar una serie de problemas al estar todo el tiempo escapando de las situaciones, al todo el tiempo estar renunciando a situaciones de estrés en mi vida laboral y en mi vida personal, porque esta persona normalmente utiliza la misma estrategia en ambas vías también. Es esta persona que cuando entra en conflicto con su familia, con sus amigos, tiende a alejarse, simplemente se separa de la relación. Se va de la casa, se va de la reunión, porque lo están poniendo en una situación demasiado estresante. Entonces, útil, pero no la más recomendada. La siguiente que nosotros vamos a plantear es la estrategia centrada en el problema, pero ahora de carácter cognitivo. Aquí ya vamos a abordar el problema tratando de modificar una percepción. Aquí vamos a tratar de analizar desde la parte cognitiva cómo me hace sentir este problema y voy a tratar de ver el aspecto bueno, el aspecto positivo. ¿Qué usamos en este tipo de estrategias? Pues usamos la atención selectiva normalmente en la parte positiva. Es esa persona que siempre está buscando el lado bueno, que siempre ve el vaso medio lleno, porque sabe que esta situación le produce estrés, sabe que esta situación lo tiene tenso, pero va a tratar de justificar que se sigue manteniendo en esta situación, en esta área, buscando algo bueno, buscando la motivación, buscando aquel elemento que él pueda utilizar y del que se pueda agarrar para subsanar este problema. Aquí normalmente tratamos de ver las situaciones como una oportunidad, no como una amenaza. El hecho de que tú me plantees una serie de entregables en poco tiempo, a mí no me significa un problema, me significa que yo puedo demostrarte que soy un buen trabajador, significa que yo puedo demostrarle a mi jefe, a mis superiores o a mis compañeros de trabajo el por qué yo estoy aquí, el por qué yo me gané este lugar. Aquí, otra vez, estamos centrados en un problema. Sabemos que la fuente es una en específica, es una tarea, es una actividad, es un planteamiento específico y lo que vamos a hacer es analizar qué me están solicitando y buscar aquello que a mí me retribuya, aquello que a mí me dé una motivación para poder afrontar las diferentes problemáticas que se me están presentando. En atención selectiva decimos que buscamos todo lo bueno e ignoramos lo malo. Entonces sí tratamos nosotros de no voltear a ver
cómo me hace sentir emocionalmente si me genera estrés, y únicamente estoy pensando en cómo me voy a sentir cuando yo cumpla con mi meta establecida, cuando yo obtenga un beneficio por haber subsanado esta fuente. El ejemplo del instructor que nosotros tenemos, pues lo podemos usar que esta persona, en lugar de estar pensando en lo que a lo mejor están pensando los alumnos, en lo que estarán diciendo o en lo que se estarán escribiendo, él va a estar pensando que cuando le den la encuesta de reacción, lo van a calificar de una manera positiva. Entonces, él va a dar su mejor esfuerzo para que al final de la clase le dé una retroalimentación positiva. Le digan que sí hablaba bien, que tenía un buen tono de voz, que daba ejemplos, que se movía. Toda esta serie de factores está pensando a futuro en todo lo bueno que va a obtener. A lo mejor el que lo reconozcan como un buen instructor le va a valer un aumento, un cambio de adscripción, algo le puede significar de manera positiva y es en lo que se va a centrar. Él va a estar buscando todo el tiempo la meta, la meta final, el objetivo final al cual alcanzar es en donde va a centrar su atención y entonces va a ignorar la parte del estrés que le está generando. Otra estrategia que nosotros tenemos ya es centrada en la emoción, las anteriores eran centradas en el problema, este es cuando yo no puedo combatir la fuente del estrés y entonces me voy a ir a combatir cómo me hace sentir. La primera, centrada en la emoción de carácter conductual, decimos que intentamos mejorar las consecuencias de los estresores que tienen sobre el individuo. Estas son acciones irrelevantes para modificar la situación como tal. Es decir, no vamos a combatir la fuente del estrés, únicamente vamos a atacar la parte ya centrada de que yo me haga una mejor persona o que yo me sienta mejor. Estas, al igual que las primeras que mencionamos, no siempre son las mejores, pero a veces son las más útiles. De hecho, la gran cantidad de trabajadores, la gran mayoría, utiliza estas estrategias centradas en la emoción y de carácter conductual. No nos centramos muchas veces en el problema, en la fuente del estrés, porque como yo les decía, a veces esto es organizacional, a veces este viene desde una alta dirección. Entonces esto no lo podemos nosotros combatir, no podemos nosotros centrarnos en el problema. Entonces yo como trabajador me voy a tener que centrar en la emoción, el cómo me hace sentir este entorno. Y las que son más fáciles porque no requieren de un proceso cognitivo consciente de racionalización, pues son las de carácter conductual. Entonces, la gran cantidad o la gran mayoría de trabajadores a nivel internacional utiliza estas estrategias. Estas son conductas de desplazamiento en los cuales yo mando mi problema a un objeto, a una situación en específica. Y aquí las que más se utilizan son el consumo de distintas sustancias. Obviamente las más aceptadas, el cigarro, el tabaco, es decir, la gente que ya está consciente que cuando se estresa tiene que fumarse un cigarro. Es necesario y obligado que cada que hay una fuente de estrés vas a ver a esta persona fumando. A lo mejor nunca fuma. Tú estás trabajando y lo puedes ver en un compañero de trabajo que está todo el tiempo de una manera tranquila, pero cuando la carga de trabajo empieza a aumentar, inmediatamente aparecen los cigarros y el encendedor. Esta persona ya sabe que para no estresarse o para no sentir estos efectos adversos, tiene que consumir el tabaco. Y ya es en distintos grados. Hay el que dice yo con un cigarro al día ya estoy tranquilo. Hay el que dice yo si me tengo que acabar la cajetilla o yo tengo que usar una cantidad mucho más alta de cigarros para poder mantener mis niveles de estrés tranquilos. Obviamente también aquí vamos a meter el consumo de sustancias como el alcohol. También el alcoholismo es una fuente en la cual la gente utiliza como estrategia para alejarse del problema. ¿Por qué? Por la sensación que produce el alcohol. Cuando el alcohol entra al organismo, nos produce esta sensación de relajación en la cual se nos llegan a olvidar nuestros problemas y no es que desaparezcan, los problemas ahí siguen. Simplemente yo me siento más tranquilo, yo me siento más seguro o ni siquiera estoy pensando en la fuente del estrés y eso me lleva a este estado de relajación. Entonces también aquí con el cigarro y con el alcohol entran en este tipo de estrategias. Algo que es más socialmente bien visto o aceptado es la búsqueda del apoyo social, la búsqueda de tener ya sea un par o una persona de nuestra confianza en la cual nosotros podamos descargar todas esas emociones que nosotros tenemos.
Aquí es, como decíamos en la clase de factores humanos, es tratar de vaciar este saco de piedras que yo vengo cargando, porque esto es lo que me genera estrés, el estarle metiendo un saco una serie de piedras. Lo que yo tengo que hacer es empezar a vaciarlo. ¿Cómo lo vacío? Pues interactuando, platicando, hablando con alguien de mi entera confianza. Aquí yo les decía en la clase de factores humanos, tenemos muchas personas, por eso le decimos búsqueda de apoyo social, es buscar a quien nosotros consideremos que nos va a hacer sentir mejor. Y opciones otra vez hay muchas, porque hay quien busca este apoyo social en la religión. La religión, sea cual sea la que practiquen, muchas veces tenemos esta parte de ir a confesarnos, de ir a hablar con un párroco, con alguna figura religiosa, y entonces podemos nosotros desahogarnos, podemos nosotros llevar todas nuestras preocupaciones y esta persona muchas veces nos retroalimenta, nos da una guía. Entonces es muy útil. Obviamente también podemos buscar el apoyo social en un ser querido, en un familiar, en un amigo, en el cual yo ya sé que es de mi entera confianza y que es esa persona que normalmente da buenos consejos, que voy, le platico mis problemas, le planteo los problemas y entonces él simplemente me está oyendo y me retroalimenta de cierta manera. También aquí en la parte aeronáutica se ha buscado mucho el apoyo social de pares. Hay programas de manejo del estrés a nivel internacional en los cuales se denominan el programa PEER. Es Papa Eco Eco Romeo, en el cual se busca que entre los mismos áreas de especialidad, pilotos con pilotos, sobrecargos con sobrecargos, controladores con controladores, despachadores con despachadores, se oigan, se traten de llevar a una búsqueda de una solución en común, porque entre pares muchas veces se entienden mejor las problemáticas. Esto se dio porque originalmente muchas aerolíneas, esto surge principalmente en aerolíneas, tenían un apoyo psicológico, que es otra búsqueda de apoyo social. Y el psicólogo muchas veces los oía, les daba su dirección, sus recomendaciones con base a su conocimiento científico en el área de psicología. Pero a veces esta persona no tenía la especialidad o no entendía el entorno aeronáutico. Le empezaban a hablar con cierta terminología o con ciertas palabras o frases únicas de la aviación y entonces esta persona dejaba de entender. Ya no sabía dar una buena orientación. Entonces, este tipo de programas PEER surge cuando este psicólogo apoya a una serie de especialistas, pilotos, sobrecargos, despachadores, controladores, para darles una pequeña asesoría, una pequeña introducción del apoyo social. Y entonces estas personas son designadas para poder apoyarse mutuamente entre especialidades, para que podamos entender el contexto, la situación. Es decir, esta persona también está en la línea, también sabe lo que es desempeñarse en la operación aérea y lo que va a hacer es tratar de orientar a sus compañeros. Es otra vez esta búsqueda de apoyo social y es la que más importancia está cobrando en años recientes. Estos son programas relativamente nuevos que apenas están surgiendo en todo el mundo, en los cuales se trata de manejar el estrés con ya una persona especialista. Todos estos están guiados por un psicólogo que tiene que tener ciertas habilitaciones. De los programas de estos PEER que yo personalmente más avance he visto ha sido principalmente en España, porque aquí se pide para ejercer como psicólogo en el medio aeronáutico que tengas una habilitación. Es decir, nosotros también como el personal aeronáutico tendríamos que tener una licencia y para tener esta licencia tenemos que cubrir una serie de aspectos, una serie de requisitos. También tenemos que tener un PAC, una capacitación continua anual. Y ya que nosotros tenemos esta habilitación como psicólogos aeronáuticos, podemos entonces entrar a una empresa, la empresa nos va a autorizar el fomentar este programa y entonces empieza a surgir en toda la organización. Como les digo, existe a nivel internacional en todos los países, pero los que yo más he visto ha sido en España principalmente por todas las controles y barreras que tiene que tener desde el psicólogo hasta la persona que va a ser designada como peer y todos los medios y estrategias que se van a utilizar para que éste llegue al resto de la población. Entonces, es otra de las estrategias, en lugar de fumar y de alcoholismo, que aparte en aviación están contraindicadas si es en exceso, pues entonces buscamos la búsqueda del apoyo social con una persona centrada y enfocada, creando ciertos perfiles.
Entonces, estas estrategias realmente son las que más utilizamos a nivel general, porque o fumamos o tomamos alcohol, o buscamos un apoyo social de un par o de un agente de nuestra entera confianza. Entonces, estas estrategias centradas en la emoción y de carácter conductual van a ser las que con mayor regularidad nosotros llegamos a percibir. Y las últimas que nosotros tenemos, las estrategias centradas sí en la emoción, pero de carácter cognitivo, estas decimos que son las más efectivas, por eso las dejamos al final. De hecho, irían en orden. Las primeras que mencionamos son las menos recomendables y estas últimas, la anterior y esta, serían las más efectivas, las que más debemos de tratar nosotros de utilizar. Estas van a estar utilizadas para manejar las alteraciones emocionales que se producen de una situación estresante. Y aquí, a diferencia del anterior, ya necesitamos una guía específica, ya no podemos buscar el apoyo social en cualquier lado, ya necesitamos gente con cierta experiencia, con ciertas habilitaciones, con ciertas certificaciones para que se realice de manera positiva mi afrontamiento. Aquí básicamente utilizamos nosotros los mecanismos de defensa. Existen muchos, de hecho podemos dar otro curso de manejo de mecanismos de defensa porque encontramos una amplia cantidad de información respecto a esto. Vamos a mencionar ahorita únicamente las más llamativas o las más comunes. La que normalmente se utiliza es la parte de represión de las emociones o de la negación. Estos mecanismos de defensa los usamos muchas veces cuando esta situación a mí me representa tanto estrés o me genera tanta preocupación que entonces lo que yo hago es alejarme, simplemente tratar de no pensar en esta parte, tratar de negar que está ocurriendo. Aquí lo podemos ver de ejemplo, y la manera más clásica que usamos la negación es cuando nosotros perdemos a un ser querido. Lo sabemos muchas veces en esta parte del proceso de duelo. Parte de las fases que nosotros transitamos es el negar que esta persona ya no esté. Y seguimos haciendo ciertas conductas que a mí me hagan sentir mejor, como es a lo mejor preparar la comida que a esta persona le gustaba, como puede ser todavía arreglar su ropa, tenerla ahí presente para estarla viendo, respetar el lugar que ocupaba en un sillón o en la cama. Es decir, nosotros sabemos que esta persona ya no está y que no va a consumir el alimento que estamos produciendo o no va a ocupar el lugar que nosotros estamos guardando, pero de todas maneras, yo el negar que esta persona ya no está, a mí me hace sentir mejor. Entonces, sabemos que es una alteración de tipo emocional, pero a mí me está llevando este espacio de bienestar, a subsanar esta deficiencia. Entonces, es una de las que podemos usar. Como les decía, hay muchos tipos de mecanismos de defensa. Otro que nosotros tenemos es la parte de racionalización, de justificar mi conducta, de justificar el por qué yo estoy haciendo ciertas cosas. Cuando hablamos de estrés laboral, muchas veces aquí es cuando yo no estoy haciendo un trabajo, cuando yo tengo 3 entregables y uno lo estoy dejando al final, yo ya estoy pensando cómo voy a justificar el no haberlo hecho. Es decir, yo estoy tratando de generarme a mí una respuesta favorable que a mí me convenza para después poderlo usar, para que en este momento yo no me estrese por dejar algo de lado o por incumplir con alguna tarea. Entonces yo estoy pensando, ok, no hice la presentación para el curso de manejo del estrés. Entonces lo que voy a hacer va a ser decir que estaba haciendo los formularios de registro para los 12 cursos atemporales. Entonces así cuando me pregunten les voy a decir es que yo ya estaba viendo los formularios y no pude porque no tenía tiempo. Y yo ya me justifiqué, yo ya creé toda una parte de blindarme a mí como persona y entonces ya me voy con esa historia, me caso con esa parte de racionalización. Yo ya hice todo un proceso cognitivo en el cual mi conducta está completamente justificada y no me genera ningún problema, no me genera ninguna afectación. Otros mecanismos de defensa que normalmente utilizamos son los de proyección o los de desplazamiento. Proyección cuando yo mando ciertas conductas que no me parecen positivas en mí y se las identifico en otras personas. Y entonces me peleo con esa otra persona. Es esta frase de lo que te checa, te choca. Es decir, esta persona tiene ciertos aspectos que son muy similares a los míos y entonces todo aquello que a mí me genera estrés en mí lo voy a mandar a otra persona para poderme desquitar con esta. Y la parte de desplazamiento es cuando yo encuentro, y la vemos también mucho en el sector laboral, en el cual yo no puedo enfrentar a mi jefe.
yo no puedo enfrentar a mis superiores, porque sé que el entrar en conflicto con estos me puede generar un conflicto laboral. Entonces voy a evitar a toda costa pelearme con un superior, pero todas esas emociones negativas que yo tengo con mi superior, a lo mejor las voy a desplazar a un inferior o a un compañero de trabajo, con el cual ya no me representa tanto miedo el pelearme. Entonces yo me voy a desquitar de lo que me hizo un superior con un inferior. Como no me puedo pelear contigo, jefe, pues entonces me voy a pelear con los de abajo. Con ellos me voy a desquitar. También se da esto de desplazamiento cuando la gente empieza a ascender. Cuando yo tenía un jefe que me trató mal, que era mano dura, que jamás oía de razones, que era muy cerrado, y eso a mí me molestaba, a mí me generaba estrés. Cuando yo me vuelvo jefe, entonces yo replico la misma conducta, yo me desquito para entonces sentirme mejor. Es un mecanismo de defensa. No significa que estos sean aceptados, pero muchas veces son los que mejor resultado tienen para yo poder controlar mis niveles de estrés, para yo poder gestionar mi bienestar de manera adecuada. Realmente de entre todos los mecanismos de defensa, los que mejor están aceptados son los que llamamos nosotros los de sublimación, en los cuales yo saco todo mi estrés, yo saco todo mi tensión a través de una conducta que muchas veces se vuelve violenta, pero la adapto a algo aceptable. El ejemplo clásico es el deporte. Muchas veces la mejor barrera que nosotros podemos tener contra el estrés es el ejercicio físico. Si yo llevo cargas bastante fuertes de estrés, es decir, el estrés de mi trabajo se vuelve muchas veces crítico, lo que más se recomienda es que yo practique algún deporte de contacto, que yo practique algún deporte donde pueda sacar todo ese coraje, toda esa acumulación que yo tengo de sentimientos y las pueda expresar, pero no agarrándome a golpes en la calle, sino yendo a un lugar en específico donde yo pueda, sí, a lo mejor tener conductas agresivas, pero que sean aceptables, ya sea artes marciales, ya sea fútbol americano, ya sea cualquiera de estas en las cuales yo puedo sacar toda mi emoción, toda mi enojo, toda mi frustración, pero a la par que tengo una disciplina. Las artes marciales son muy recomendados para esto. El fútbol americano es muy recomendado para esto porque yo puedo expresarme, yo puedo ahora sí que golpear a alguien, pero con ciertas reglas, con ciertas conductas. No es simplemente golpear al de enfrente por golpearlo. Tengo que respetar una serie de requisiciones, una serie de requisitos, de normas y de reglas. Entonces yo aprendo de disciplina, yo puedo sacar mi frustración, mi ira y mi estrés, y entonces llego esta parte de relajación. Realmente cualquier ejercicio a nosotros nos puede ayudar para reducir los niveles de estrés. Si es mucha la carga, se recomienda la de contacto físico, pero hay gente que encuentra relajación con yoga, hay gente que encuentra relajación con meditación, hay gente que encuentra relajación nadando o simplemente yendo a caminar. Muchas veces, para tener un proceso de introspección, para entenderme mejor yo, se recomienda la parte de la caminata o de la natación, porque son deportes completos donde utilizamos todo el cuerpo, también me va a ayudar a la parte física y fisiológica, y en las cuales yo tengo un tiempo de pensar en mí, porque realmente no tengo yo que realizar un procedimiento mecanizado consciente. Caminar lo sabemos hacer, lo podemos hacer todo el tiempo que sea necesario, y el nadar también, el ir y venir en una alberca únicamente pensando en mí, porque mientras estoy nadando no puedo estar platicando con otras personas, también me puede ayudar a encontrar esta parte de introspección, de ver cuáles son mis estrategias de afrontamiento, de llegar a una parte de racionalización, de generar todas las fuentes de estrés de una manera consciente y entonces tratar de buscar un resultado eficiente. Entonces realmente todos los tipos de ejercicios en cierto grado me van a ayudar. La cosa es que yo aprenda a buscarme a mí como persona, realmente qué estrategia es la que mejor me resulta. Sea ejercicio, que es de las más recomendadas, pues entonces ver qué ejercicio a mí se me acomoda, qué ejercicio a mí me gusta. Si yo siento que tengo mucha carga de estrés, pero a mí no me gustan los deportes de contacto, no me gusta pegar ni que me peguen, entonces voy a tener que buscar otra fuente, otra actividad que yo pueda practicar. Muchas veces el que se recomienda en este caso, cuando la gente no quiere ni golpear ni ser golpeado, es que entonces utilicen los gimnasios, de que vayan a levantar peso físico, que se generen
un desgaste al levantar una carga considerable de peso, ya sea con máquinas fijas, con peso libre, es decir, con ciertas conductas que, inclusive si algunos de ustedes van al gimnasio, han visto que hay gente que cuando acaba hasta avienta el peso, azota las pesas en el suelo y grita y exhala y hace mucho ruido porque están sacando toda esta frustración. Entonces también es algo que si yo no quiero tener contacto físico con otros, pues puedo practicar. Obviamente en este periodo actual que estamos viviendo de pandemia, en la cual yo no puedo salir ni a nadar, ni al gimnasio, ni a practicar deportes de contacto, pues tengo que buscar ciertas medidas en casa. Otra vez yo tengo que aprender a gestionar mi tiempo, a dedicarle un tiempo a mi persona. Si yo quiero aprender a utilizar mis estrategias de afrontamiento, si yo quiero aprender a manejar el estrés de una manera correcta, lo primero que tengo que hacer es dedicarme un tiempo para mí. De las 24 horas del día, le resto las que tengo que ocupar para descanso, para dormir, y tengo que destinar un tiempo hacia mí, sea media hora, sea una hora, sean 2 horas, pero yo tengo que usar un periodo de mis 24 horas para pensar, para este periodo de introspección, para conocerme a mí mismo. A fin de cuentas, aquí nosotros tenemos que llegar al punto de decir, mi mejor amigo y en el que más confío es en mí mismo. Ya después de mí mismo vienen los demás, las demás personas involucradas. Pero me tengo que querer a mí mismo, me tengo que conocer a mí mismo y tengo que saber qué situaciones a mí me llevan a preocupación y cómo por introspección las puedo yo subsanar, las puedo yo combatir. Entonces, estas son básicamente los 4 tipos de estrategias centradas en emoción, en problema, carácter cognitivo, carácter conductual, que como les dije, todas utilizamos. Al mismo tiempo estamos generando todas estas. Lo importante es tratar de ir a las más efectivas, a las más recomendables, pero siempre tratando de alcanzar este lado de bienestar, que el mecanismo de defensa que yo estoy utilizando no me genere nuevas fuentes de estrés, que el desplazar o el proyectar mis problemas en otra persona no me pueda generar después consecuencias negativas que también me estresen. Entonces, por eso tenemos que tratar de canalizar y llegar a esta parte de introspección. Ya lo hablamos, las fuentes son muchas. Realmente toda esta parte de estresores o de factores psicosociales también se puede volver un tema de curso porque tenemos distintas clasificaciones, porque tenemos distintos tipos, distintas áreas en las cuales el estrés me está afectando y ahí podemos sumar los 2 esfuerzos, porque ahorita hablamos de estrategias de mitigación o estrategias de afrontamiento de manera general, de manera amplia, porque hablamos de una fuente cualesquiera de estrés. Si nosotros ya le ponemos nombre y cara, si nosotros ya hablamos que la fuente de estrés es una ineficiente regulación de horarios, o son conflictos de roles, o son faltas de apoyo social, entonces yo ya le pongo cara al estrés, yo ya sé de dónde viene y ya sé cómo puedo usar mejores estrategias de afrontamiento. Tenemos ya unas más específicas a la fuente en cuestión. Ahorita lo dejamos nada más como generales para poder mantener este curso en tiempo y forma como debería de ser. Entonces, como les decía, hasta aquí vamos a llegar con nuestras 4 estrategias de afrontamiento. Esto sería todo por mi parte en la sesión. Nuevamente, como en todos los cursos, se agradece por su atención de parte de todo el equipo de capacitación en línea, obviamente de mi coordinador, Agustín Castillo, que nos estuvo acompañando durante las 5 sesiones, con la parte que nos está apoyando en el Classroom y en general capacitación en línea. Les agradece su atención, su interés en estos cursos y pues esperamos verlos nuevamente en futuras capacitaciones. Como siempre, al final de la presentación, les pongo mis 2 correos electrónicos. Si son cuestiones referentes a CENEAM, a los cursos, por favor, en el primer correo, en el que es mi nombre.ceneam, y ya si es una cuestión más personal del tema en general, no aplicado a una organización en específico, si es sobre bibliografía o cualquier otro tema, ya puede ser a mi correo personal, que es el de abajo, el de Aeropsi, ese ya es más específico. No se me olvida, lo menciono antes de que me lo pregunten, no se me ha olvidado la parte de bibliografía o autores que me preguntaron el día de ayer respecto al conflicto intergeneracional. Todavía lo estoy buscando, se los voy a hacer llegar en el momento en que yo ya lo tenga listo. Y antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, respecto a las evaluaciones,
estaban programadas para subirse a las 9:59. Nos faltarán 10 minutitos para que estas se activen en el Classroom. Son las dos, las tienen que contestar. La evaluación de reacción, donde califican el curso, mi desempeño como instructor y hacen sugerencias a áreas de mejora. Y obviamente el examen final. El examen final son 11 preguntas, una es extra, es decir, una, si la contestan mal, no les va a afectar nada. Se califica sobre 10, pero les pusimos una extra para apoyarlos ahí un poquito. Y nada más como aclaración, yo les recomendación, que si ya pusieron atención en los videos y ya hicieron notas, con eso están listos. Si creen que no han puesto la suficiente atención o no generaron ciertas anotaciones para aprender el conocimiento de los videos, les recomiendo que lo hagan, porque el examen está muy enfocado en todo lo que estuvimos discutiendo, en lo que estuvimos manejando y no únicamente en la presentación. Si ustedes estudian únicamente la presentación, les va a faltar información. El chiste aquí es que generemos conocimiento con los dos, con la presentación, que es material de apoyo, y con toda la información que se estuvo dando en las 5 sesiones. Entonces, el examen, ambos van a estar disponibles hasta el día domingo a las 11:59 de la noche. Entonces, tenemos 2 días y cacho para contestarlos. Entonces, traten de ponerle atención no solo a la presentación, sino también a los videos, para que generemos conocimiento, mismo que nosotros podamos ver reflejados en las evaluaciones. Entonces, con esto cerramos. Dejo de compartir pantalla y te dejo para coordinación, Agustín. Agustín. No sé si me oyes, pero tienes el micrófono silenciado, Agustín. Listo, perdón. Se lo tenía silenciado. Bueno, damos por concluido la sesión. No sé si alguien tenga alguna duda. Pablo, nuevamente, gracias por tus comentarios. Vamos a escuchar tu pregunta. Ok, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí. Pues yo lo único que tengo es un agradecimiento enorme. Muchas gracias. Estuvo muy padre tus presentaciones. No, muchas gracias. Es todo. Gracias. Gracias. José Luis Ruiz. Gracias, buenos días a todos. Muchas gracias al psicólogo por la presentación. Me queda claro con este tema y me hace reflexionar sobre que venimos del reino animal. Y cuando el animal se siente amenazado, la energía se concentra a esta parte para poder atacar a la presa. Pero cuando sabe que no puede con ese animal, sería un animal más grande, la energía se concentra en las patas, en la zona lumbar, para poder huir. Y me refiero ahora a un tema importante en el control de tránsito aéreo. El controlador se supone que está habilitado para desarrollar un sentido tridimensional y en una acción cotidiana de estrés laboral, en un turno de control, cuando se presenta una situación de amenaza, un cruce o algo específico, la energía se concentra en esta parte para poder resolver la situación. Desgraciadamente, el controlador no puede huir. Cuando esa amenaza es más fuerte, no puedo huir y no tengo referencias, pero parece que es 1 o 2 ocasiones solamente un controlador se ha quedado bloqueado en la posición, pero son escasas, porque la habilidad en el curso le da esa técnica para poder atacar. Pero imagínate todo ese consumo de estrés, esa energía que se contractura y no oxigena al 100% al cerebro, de alguna forma se la lleva a casa. Para mí esto es muy importante, este tipo de cursos, sobre todo como lo dio el psicólogo, porque nos dan ciertas herramientas, ciertos mecanismos de defensa para poder actuar en nuestra vida diaria y sobre todo en nuestro ambiente laboral. Ojalá y se me dé un paso más para ver, porque en el control de tránsito hay muchísima información, muchísimo material para poder evaluar enfermedades, lo que decía el psicólogo, cómo canaliza su estrés a través del alcohol, al 2 a las 2, etcétera, etcétera.
y es muy interesante la información que nos acaba de dar. Muchas gracias y espero que estos cursos se sigan dando continuamente. Muy amable, gracias. No, muchas gracias. Y sí, efectivamente, información tenemos mucha. La cuestión es empezar a buscarla, porque no es aquí cuando hacemos nosotros investigación, decimos no hay que buscar el hilo negro, no es algo nuevo o algo que no existe, es algo que ya existe. Simplemente hay que buscarlo, porque ahí está escondido. Entonces, la información precisamente todo está de reacciones, de enfermedades ya enfocadas al control de tránsito aéreo en este caso, o cualquier otra área de especialidad, sí se ha visto o encontrado en algún otro país o en algún otro lugar. La cuestión es, pues, empezar a traerlo a la gente con los mecanismos que nosotros mencionamos con todo esto de estrés. Ahorita lo mencionamos un poco general. Mencionábamos algunos ejemplos para enfocarlo en aviación, pero no nos quisimos meter de lleno porque sabemos que en estas sesiones hay gente de todas las áreas, de apoyo aeronáutico, de ingeniería. Entonces no quisimos darle el enfoque todavía centrado a tránsito aéreo, pero en algún momento sí esperamos poderlos apoyar ya con definiciones mucho más acertadas, con ejemplos más prácticos, pero eso se tiene que trabajar. De todas maneras, si alguno está interesado en más información, yo les voy a estar compartiendo algunas cosas ahorita en el Classroom. Algo que, si alguno tiene el interés y puede consultar, y tiene mucho tiempo ahorita en la cuarentena, mi tesis de licenciatura con la que yo me gradúo de licenciado en psicología, tiene que ver con factores psicosociales en tránsito aéreo, en controladores. Entonces, es una tesis de 300 páginas, es una biblioteca, pero si tienen interés y tiempo, se las comparto en el Classroom les comparto un enlace para que la puedan consultar. No es obligado, no viene nada de la tesis en el examen, pero si alguien tiene curiosidad, pues la idea aquí es generar conocimiento, es que aprendamos todos de todos un poco, porque a fin de cuentas también uno como instructor aprende de comentarios o de cuestiones que ustedes pueden realizar, que sabemos que por ser 190, o bueno, ahorita hay 152, pues no podemos dejar que todos participen, pero tratamos de aprender de los que sí lo hacen. Entonces, muchas gracias nuevamente por los comentarios y regresamos contigo, Agustín. Claro, Marco, gracias. Muchas gracias, José Luis Ruiz. Finalizando ya la sesión, vamos a comentarles lo de los cursos atemporales. Se van a enviar esta tarde para que puedan tener sus accesos. Son 12 cursos los que se van a abrir. Si ya los tomaron, no es necesario que los vuelvan a tomar, a menos de que quieran concluir su evaluación si no la pasaron en el pasado periodo. Les voy a enunciar nuevamente los cursos para los que no escucharon al principio. Y son, permítanme. Listo, son administración de proyectos, análisis de problemas, home office, introducción a la gestión de trabajo con el uso de las TICs, introducción a la metodología de gestión de calidad con 5S, introducción a la seguridad operacional, introducción a las aulas virtuales, introducción a los factores humanos, introducción al ISO 9001-2015, introducción al mapeo de procesos, introducción al trabajo en equipo y manejo del estrés laboral. Estos 12 cursos se van a enviar por la tarde, los accesos, bueno, las invitaciones para el registro, y van a estar abiertos de la semana del 11 al 15 de mayo. Recuerden que tienen acceso ilimitado durante este periodo. Pueden ver los videos las veces que sean necesarias para poder realizar su evaluación con éxito. Les comparto nuevamente el Classroom de esta sesión, por si todavía no han entrado o se le necesitan la clave. Aquí está. Para quien guste anotar la clave del Classroom nuevamente. Y bueno, como les comentaba, ya están aquí las cuatro sesiones pasadas. Por la tarde les subimos la quinta sesión. Y las evaluaciones ya están programadas para las 10 de la noche. ¿O son 10 AM?
AM. AM. Entonces, ya casi está todo listo para que puedan hacer sus exámenes. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por haber estado en esta semana de curso. Los esperamos a los que se hayan inscrito en los cursos de la siguiente semana. No tengo ahorita el listado completo, pero son 3 cursos que se van a abrir y un cuarto el jueves y viernes. Muchas gracias a todos. Que tengan un bonito fin de semana. Nada más antes de que cierres, Agustín. Sí. Otra aclaración que no les hizo mi compañero. En los cursos atemporales, solo si no los acreditaron es si los pueden tomar. Si ya los acreditaron con 8, para decir un ejemplo, y ustedes quieren subir a 9, no los pueden acreditar. O sea, no los pueden volver a cursar. Nada más es para los que tuvieron menos de 8, los que no acreditaron la primera evaluación. No es para subir calificación los que sí acreditaron. Entonces, nada más esa aclaración porque se va a hacer un filtro, entonces, para que no desperdicien ese lugar. Y la segunda es que la evaluación de los cursos atemporales se publica hasta el día viernes. Es decir, no esperen que la evaluación esté activa desde el día 11 de mayo, que es el lunes, hasta el 15 de mayo, va a ser cuando las evaluaciones de todos los atemporales estén disponibles para que tengan tiempo de analizar, de ver los videos con calma y no se apresuren a verlos todos en un día porque de todas maneras va a tener que esperar hasta el viernes para la evaluación. Entonces, ahora sí, eso sería todo. Hasta luego y muchas gracias por haber estado con nosotros estos 5 días. Gracias a todos y buen fin de semana.